bendición poder estar aquí con ustedes otra vez. Y poder compartir la palabra, poder bendecir. Bueno, la verdad es que yo cada vez que preparo un tema soy muy bendecido y espero yo poder ser de bendición para ustedes. Hoy traigo un tema que considero que es muy importante. Tenemos ahí la primera diapositiva. Y el tema, vamos a estar viendo una serie, y la serie se llama Más Sabio. De alguna manera, quiero platicarles, para mí este tema implica algo muy personal y algo muy profundo. Es algo que a mí me apasiona y les voy a explicar por qué. De alguna manera en mi vida yo viví, y ya lo he comentado en algunas ocasiones, pero lo vuelvo a comentar, viví como dormido los primeros 30 años de mi vida. Y no sé si a alguien le haya pasado o no, pero yo viví dormido los primeros 30 años de mi vida. O sea, como que estaba en el cruise mode, ¿no? En el cruise control, y ahí voy navegando por la vida así nada más. O sea, no me preocupaba por crecer, no me preocupaba por saber más, por mejorar. Y un día fue duro, pero tuve que despertar y las circunstancias me hicieron despertar. Y ahora que preparaba yo el tema, me ponía a pensar qué fue lo que me hizo despertar. ¿Y qué fue lo que me hizo estar dormido? Y lo que me hizo estar dormido, yo creo que entré como en una... Además de haber estado en una burbuja, en donde yo pensé que tenía todo resuelto, llegó el día en que me di cuenta, cuando me empecé a comparar, que me había quedado dormido en mi soberbia y en mi orgullo de que yo no necesitaba nada. Y entonces cuando empiezo a contemplar y a ver a mi alrededor, pues me doy cuenta que no, que necesitaba humillarme y necesitaba despertar y empezar a esforzarme por crecer. Una de las cosas que a mí me duele mucho de nuestra cultura es que no tenemos esa cultura y ese hábito de mentorear a la gente, de preocuparnos por la siguiente generación, de poder brindar una palabra de ánimo, una guianza con una intención genuina y una preocupación de ver a la siguiente generación crecer. Como que lo veo más en Estados Unidos. Veo que en Estados Unidos, en el asunto del deporte, que es mucho más fuerte que en México, existe eso de los coaches, ¿no? Y que se preocupan por la vida integral de la persona, de su deportista. Los quieren hacer crecer definitivamente en el área del deporte, pero también en otras áreas de la vida. De hecho, muchos de los coaches de equipos de fútbol americano, de básquetbol, son cristianos y se preocupan por ver a sus jóvenes crecer. Y no nada más en ese ámbito, sino en muchos ámbitos más, ¿no? En el ámbito empresarial, tengo un amigo que es de allá y continuamente se está viendo con diferentes personas, y unos para que lo coachen en el ámbito empresarial, otros para que lo coachen en el ámbito de la vida, ¿no? De él como persona, de su relación con Dios, de su espiritualidad. Y eso es algo que yo no veo aquí en México. Y eso es algo que a mí me pasó. Y yo es algo por lo que, de alguna manera, a lo largo de mi carrera espiritual, he tenido cierta inclinación por los jóvenes. Porque como que quiero que no les suceda lo que me sucedió a mí. Y por eso quiero compartir hoy acerca del libro de Proverbios, y que es ser más sabio. La sabiduría
Una vez fui a ver una escuela para mi hijo Cristóbal, que en aquel entonces empezaba o iba a entrar por primera vez a la escuela, y fue como que parte de lo que me empezó a hacer despertar, de que ya no era yo nada más, sino que ya iba a tener un legado y que ya iba a tener que preocuparme por hacer bien las cosas y por tratar de transmitir algo que pudiera ser de bendición. Me dediqué a buscar escuelas, y en una de las escuelas que fui a ver para él, y fíjate qué curioso, cuando yo empecé a despertar, pues te das cuenta que tu mente y tu manera de pensar es muy angosta, muy estrecha, te falta criterio para muchas cosas, no sabes qué buscar, ¿sí? Cuando yo empecé a buscar una escuela para mi hijo, no sabía qué tenía que buscar, porque no sabía ni qué quería para él. Entonces digo, ¿qué busco? Entonces me acuerdo perfectamente bien que fui a una escuela, y me acuerdo que me estaban enseñando la escuela, y entonces vi un cuadro que decía: la sabiduría es el polen que viaja de los libros a la mente de las personas. Y entonces yo dije, híjole, me falta sabiduría. Y entonces, así me sucedió a mí en la vida, y empecé a despertar y empecé a ver que me había quedado dormido. Y por eso quiero compartirles hoy este tema. Básicamente este tema lo vamos a dividir en varias sesiones. Va a ser una serie, porque vamos a hablar de diferentes áreas en las que yo considero que se necesita sabiduría en la vida. ¿Tienes la siguiente diapositiva, porfa? Y el tema de hoy se llama la paga de la sabiduría. La sabiduría tiene una paga. O sea, al que la adquiere, la sabiduría le da una paga. Ese es el tema que vamos a ver hoy, en el que vamos a entrar ahorita en un momento. Vamos a estar viendo también cómo ser más sabio en el tema del trabajo. He estado viendo las peticiones de oración, y muchas se enfocan en el área del trabajo, en la necesidad o en la carencia económica, que por eso Armando también un día dio un tema, una serie acerca de las finanzas. Entonces vamos a ver cómo ser más sabio en el trabajo, cómo ser más sabio en las decisiones. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias, algunas mucho más trascendentales que otras, pero al fin y al cabo todas tienen consecuencias, buenas o malas. Y eso es algo que yo también quiero que los papás, o que la generación, la mía, empecemos a transmitir hacia abajo, hacia los jóvenes, como un despertar a la sabiduría. ¿Cómo ser más sabio con mis palabras? Vamos a ver en este tema cómo podemos edificar, construir con nuestras palabras, y cómo podemos destruir con las palabras y causar daños que son muy difíciles de reparar. Vamos a ver, hoy en día me llama muchísimo la atención cómo a partir de hace 3, 4 años empezó a circular una calcamonía que decía que el matrimonio ya era obsoleto. No sé si la han visto. Y curiosamente, hoy en día, más del 50% de las personas que se casan se divorcian. Y mucho tiene que ver con este rollo de la sexualidad. Entonces vamos a hablar también de cómo ser más sabio en mi sexualidad. Y por último, todos tenemos un futuro. Y aunque nuestra vida está en manos de Dios, tenemos que aprender a manejar ese futuro, y tenemos que aprender a ver hacia el futuro para ciertas cosas, preverlas y planearlas.
Entonces, déjame te digo nada más una cosa acerca del libro de Proverbios que es muy importante. El libro de Proverbios es un contraste que nos hace el autor, en donde continuamente está comparando la sabiduría con la necedad. Está comparando las personas que adquieren sabiduría con las personas que son necias. Y el libro de Proverbios no es una receta, o sea, no es una regla escrita, definida, de qué tengo que hacer. ¿Sí me explico? No es una regla rigurosa o un libro de una receta en donde te va a decir, haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. No es eso el libro de Proverbios, así. Porque si tú lees el libro de Proverbios con esa intención, te vas a frustrar. Y lo único que, o sea, el libro de Proverbios lo que nos está enseñando es que hay un Dios que tiene un diseño. Dios diseñó todas las cosas y las diseñó para que funcionaran. Y dentro de todo este universo de cosas que diseñó Dios, nos diseñó a nosotros. Pero no nos diseñó como una masa ahí y vamos a crear a todos. No, cada uno fue diseñado en lo particular perfectamente bien, con un propósito y con un diseño. Entonces tenemos que aprender a ver que en el libro de Proverbios es el diseño de Dios de todas las cosas y de nuestras vidas, y que el diseño de Dios es tal para que las cosas funcionen a la perfección. Entonces es un libro que hay que leer y leer y leer y leer y meditar para tratar de extraer de ahí la verdad que nos va a dar sabiduría. Entonces quiero empezar este día por leer un versículo, si lo podemos poner, que básicamente el día de hoy es la introducción a este estudio que vamos a estar viendo de Proverbios. Y quiero que leamos este versículo, que lo tienen ahí en la pantalla, para que empecemos como a querer un poquito de sabiduría. Dice: alegre es el que encuentra sabiduría y el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan, y felices son los que se aferran a ella. Entonces, este versículo de Proverbios 3, 13 al 18, de alguna manera nos refleja como un gran resumen de los dos grandes temas que se tratan en Proverbios. ¿Sí? El primer tema es que la sabiduría es algo que debemos de buscar. La sabiduría, si ustedes leen el libro de Proverbios, se van a topar con que el autor continuamente nos está exhortando a buscar sabiduría. Busca la sabiduría, ve por ella, corre tras ella, búscala. Dice, te va a beneficiar muchísimo, pero la tienes que buscar. Tiene que ser algo que sea intencionado en tu vida, tiene que estar en tu agenda el hecho de buscar sabiduría. Yo me frustro un poquito con mis hijos porque los veo continuamente en el iPad, en las redes sociales y en esto y en lo otro, y veo cómo pierden el tiempo, y yo digo,
déjalo un poquito a un lado, ponte a leer un libro, algo que te dé cultura, algo que te dé conocimiento. Obviamente que no va a haber nada en la vida que nos dé más sabiduría y entendimiento y conocimiento que la Biblia, pero habrá otras cosas que tengamos que leer también para que nos ayuden a crecer en la sabiduría. Entonces, lo primero que te quiero decir es que la sabiduría, que no es que yo te lo quiera decir, es uno de los temas que vas a encontrar dentro de Proverbios cuando lo estés leyendo. Y básicamente lo que quiero hacer yo hoy es darte una invitación a que en este tiempo que vamos a estar leyendo el libro de Proverbios, adquieras tú ese compromiso de decir: quiero tener más sabiduría. Si yo ahorita me pusiera a preguntar si alguien la ha regado en la vida con sus decisiones, creo que todos levantaríamos la mano, ¿va? ¿Sí? O sea, he oído cosas como que: ¿y si hubiéramos salido más tiempo antes de casarnos? Si nos hubiéramos conocido mejor. Si hubiera contado hasta 10 antes de gritarle a mi hijo. Si hubiera rechazado las tarjetas de crédito cuando me las ofrecieron. ¿Sí me explico? Hay muchas decisiones que tenemos que aprender a saber qué vamos a decidir. Un día yo estaba leyendo un libro y decía algo que no se me olvida todavía. Decía: una de las reglas para tomar una decisión sabia es que no me puedo presionar a tomar la decisión. Cuando alguien te está presionando, ¿qué tienes que decidir? Tienes que... Vamos a ver, paso para atrás. No puedo decidir así. Obviamente, mientras más peso tiene la decisión, más meditación requiere la decisión. ¿Sí? Una vez a mí me dijeron una anécdota que me llamó muchísimo la atención y que refleja un poquito lo que esta primer parte que vamos a encontrar en el libro de Proverbios nos quiere decir. Siempre la digo, continuamente la digo. Una vez, obviamente que no es real, pero una vez me la platicaron y se me quedó grabada. Llega un joven con Sócrates, que es el padre de la sabiduría, y está Sócrates ahí pensando, escribiendo, está a la orilla del mar y dándole vueltas a la vida y meditando. Entonces llega el joven y dice: oye, Sócrates, yo quiero ser como tú, yo quiero tener sabiduría. Entonces Sócrates seguía pensando, meditando, y el joven lo vuelve a interrumpir: Sócrates, yo quiero tener sabiduría, yo quiero ser como tú. Y Sócrates seguía pensando. Y a la tercera vez que el joven le dice: ven, te voy a enseñar sabiduría. Y entonces lo mete al mar hasta un nivel que le llega el agua como por aquí así. Y entonces el joven está como, pues, tratando de ver qué le va a enseñar. Y entonces, para su sorpresa, Sócrates lo agarra de los pelos y lo sumerge en el agua. Y entonces el joven, pues todavía mientras tenía aire, pensando, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué me quiere enseñar este cuate? Conforme pasaba el tiempo y se le iba acabando el aire, el chavo empezó a desesperarse y a pensar más rápido: ¿qué onda? ¿Qué quiere este cuate? Y sin embargo Sócrates seguía firme, agarrando al cuate de los pelos, sumiéndolo en el agua, hasta el grado que se le acabó el aire. Y empezó a desesperarse y empezó a querer entonces ya salir de ahí, porque ya no había entendido la lección. Pero para su sorpresa, la fuerza que estaba ejerciendo Sócrates sobre él era demasiada como para él poder salir a respirar. Entonces llegó a un grado de desesperación, empezó a manotear, a desesperarse, al grado de que ya empezó a perder la fuerza por la falta de oxígeno.
Y entonces Sócrates lo dejó salir y le dijo: el día que tú anheles la sabiduría como ahorita anhelaste respirar, ese día la vas a obtener. ¿Por qué? Porque la sabiduría es algo que se tiene que buscar. La sabiduría no va a venir por añadidura. Nadie te la va a regalar. La tienes que buscar intencionalmente. Es increíble que en México se lee 0.01 libros por año per cápita, cuando en países como en Alemania y en Japón se leen 16, 18 libros al año per cápita. Por persona, per cápita. Entonces, es algo que nuestra cultura no lo inculca. No nos inculcan la parte de aprender, la parte de investigar, la parte de crecer. Y es algo que tenemos que buscar. Entonces, la segunda parte, bueno, hay algo que quiero decirte antes de la segunda parte. Estas son las características de una persona sabia, por si las quieres anotar. Te las debí haber puesto ahí, pero no lo hice para que te esforzaras tantito. No te creas, eso las apunté hoy en la mañana. Las características de una persona sabia. Una persona sabia confía en Dios. Y me llama mucho la atención porque mi hijo pidió dar la clase hoy de los niños, porque él dijo que les iba a hablar del amor. Pero lo que más me gustó fue que cuando me senté con él para ver de qué iba a hablar con los jóvenes, con los niños, dijo: les voy a hablar del amor, papá. Sí, no, ya sé que es el día del amor, pero ¿qué les vas a hablar? No, pues les voy a decir que es que fíjate que lo que me pasó el otro día, y me dice, me pasó esto, y entonces me entró un temor, pero entendí y aprendí que debo de confiar en Dios, porque Dios me ama tanto que puedo confiar en él. Digo, en resumen, le dije: no, pues felicidades, gracias. El otro día me levanté a las 2 de la mañana con temor en mi corazón, y gracias a Dios había leído un salmo, una palabra que se quedó sellada en mi corazón, que dice así: cuando temo, pongo mi confianza en ti, Dios. Así de simple y de sencillo. Cuando temo, pongo mi confianza en ti, Dios. Entonces me levanté a las 2 de la mañana con este temor. ¿Quién ha tenido temor? ¿Sí, verdad? Entonces me levanté y dije: no voy a ser yo el único, vaya, capaz de que estoy hablando de algo que ni entienden. Y entonces me levanté y dije: Señor, tengo miedo, y porque tengo miedo pongo mi confianza en ti. No bastó para que yo dijera eso cuando me dijo Dios, y no es que me habló, pero yo sentí que me dijo eso: ¿cuándo te he dejado? ¿Cuándo te he dejado? Estaba un poquito angustiado porque mis hijos están creciendo y pues empiezan a crecer sus necesidades, y a veces uno como papá no les puede dar todo lo que ellos quieren. Y entonces yo dije: ¿qué va a pasar con ellos, Señor? ¿Cómo los puedo ayudar? Y entonces me dijo Dios: ¿cuándo te he dejado? Porque ha sido muy curioso. Yo tenía mucho miedo de cuando, porque yo hubo un tiempo que estuve trabajando en la iglesia de tiempo completo, y pues obviamente mis ingresos eran de risa. Y entonces yo dije: ¿cómo lo voy a hacer para pagarle a mis hijos las universidades cuando crezcan? Y entonces me dijo el Señor: ¿cuándo te he dejado?
conforme han ido creciendo tus necesidades, no te ha ido supliendo, no te ha ido dando lo que has ido necesitando. Entonces dije, híjole, de veras que tengo que aprender a poner mi confianza en Dios. Y bueno, esa era mi oración en ese momento. Y quiero aprovechar para decirte algo que es muy importante. Y esto es una exhortación: no llegues tarde a la alabanza, porque no está de relleno para permitirte que llegues tarde. La alabanza es un tiempo para que tú conectes con tu Dios. La alabanza es un tiempo para que tú puedas entender quién es y que puedas reconocer quién es. Y puedes decirle, sí es cierto. Hay una canción que me gusta y les decía a mis hijos el otro día, esta canción por sí sola adora a Dios impresionantemente, porque no hace otra cosa que estar diciendo las cualidades de quién es Dios. Y te conecta así, te ayuda para poder expresar, sí es cierto Dios. Y bueno, ese día terminé reconociendo todo lo que Dios ha hecho por mí, dándole las gracias, honrándolo y diciéndole, me has demostrado que sí puedo confiar en ti, por lo tanto me voy a dormir. ¿Me fui a dormir? Entonces una persona sabia confía en Dios. Una persona sabia coloca a Dios en primer lugar. Una persona sabia le da las espaldas al mal. Una persona sabia sabe distinguir el bien del mal. Una persona sabia escucha y aprende. La sabiduría es algo que tenemos que aprender a buscar. Número 2. Otra de las cosas que nos enseña, o la segunda idea grande del libro de Proverbios para nosotros, es la parte que nos habla de los grandes dividendos que nos paga la sabiduría. Y ahí hicimos una lista, y una de ellas es la alegría, ¿no? Dice, alegre. ¿Dónde está mi Biblia? Ay, me la cambiaste, ¿verdad? Bueno. ¿Le puedes poner el versículo otra vez? Gracias. Qué rapidez, chihuahua. Alegre es el que encuentra la sabiduría. Yo creo que, curiosamente, hoy en día, cada vez nos enfocamos, o el mundo se convierte cada vez más competitivo, y para tratar de obtener lo mismo que hacíamos antes, cada vez nos tenemos que esforzar más. Entonces, cada vez nuestro nivel de alegría y de satisfacción se ve mermado, y se ve como que cada vez tengo que hacer más para tratar de ser feliz y de ser alegre. Cuando aquí te dice, alegre es el que encuentra la sabiduría. Porque de entrada, la sabiduría te va a enseñar cuál es la mejor manera de vivir para ser alegre. Entonces, pues la sabiduría da más ganancia que la plata. Porque nosotros como seres humanos tendemos a ver el aquí y el ahora. Estamos tratando de ver el aquí y el ahora, esta vida terrenal. Pero se nos olvida que nuestra vida aquí en la tierra, si nosotros pudiéramos pintar toda esta pantalla y pintara yo aquí del tamaño de una pluma un puntito negro, y pudiéramos extender ese extremo infinito hacia allá y ese extremo infinito hacia allá, este punto negro sería nuestra vida dentro del espacio de lo que vamos a vivir. Entonces, la sabiduría nos enseña que estamos aquí de paso, y a veces nos afanamos por tantas cosas que van a ser efímeras en menos de lo que pensamos. Yo veo a los jóvenes afanados, y
Y digo, qué bueno, perdonen, pero qué bueno que se divierten. Pero a veces los veo como tan afanados, así a que no se les vaya la vida, en el sentido de la diversión, y de que tengan que salir y me tengan que divertir, y lo hacen con tanta pasión y con tanto denuedo, que a veces llegan medios tambaleándose a la casa. Pero me da risa, porque su perspectiva es el aquí y el ahora, pero así delimitado. Tenemos que ayudarles a darles una perspectiva más amplia. Dice, su paga es mejor que el oro, la sabiduría es más preciosa que los rubíes. ¿Por qué dice es más preciosa que los rubíes? No soy ni químico ni minero, pero parece ser que el rubí está compuesto de unos minerales que son tan escasos que el rubí en sí es muy escaso, y eso le hace tener un valor muy especial. Y por eso dice ahí, la sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada, nada. A veces la Biblia es muy literal y muy tajante, y esta es una de las ocasiones en donde se tiene que tomar tal cual. No está tratando de decirte algo, te lo está diciendo de frente. Nada de lo que tú puedas desear se va a poder comparar con la sabiduría. No hay nada de lo que tú puedas desear que te vaya a dejar mejores resultados que la sabiduría. Y entonces pasamos a la segunda parte, y fíjense lo que dice: con la mano derecha te va a ofrecer una larga vida, con la izquierda te va a dar riquezas y honra, te guiará por sendas agradables, y todos sus caminos son de satisfacción. Yo todavía no llego a la etapa de ver a mis hijos casados, pero se me figura que conforme pasa el tiempo, pasa la vida, uno va aprendiendo de sus errores. Y entonces hay ciertas cosas en la vida en las que uno puede voltear hacia atrás y puede decir, la regué. Pero te deja como esa zozobra, te deja como ese vacío, ese decir, la regué, pero además es con algo que a lo mejor vayas a tener que estar cargando mucho tiempo. Y fíjate lo que dice aquí: la sabiduría, todos sus caminos dan satisfacción. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros aprendemos a adquirir sabiduría, ahora fíjate bien, el error, por eso te quiero compartir este tema de sabiduría, porque pareciera que cuando estamos chavos y jóvenes no necesitamos sabiduría, pero cuando vamos creciendo vamos diciendo, ¡ay, la regué! ¡Ay, la regué! ¡Ay, la regué! Necesito hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que creemos que la sabiduría es nada más para la gente madura y adulta, pero resulta que ya pasó tiempo en los cuales como joven tenías que tomar decisiones y no tenías lo que se necesitaba para tomar una buena decisión, y probablemente vas a tener que acarrear con eso toda tu vida, porque hay decisiones pequeñas, pero hay decisiones grandes. Hay decisiones que sus consecuencias pasan rápido, pero hay decisiones que sus consecuencias no te dan una segunda oportunidad. Ahora, el libro de Proverbios es un regalo de Dios para nosotros. ¿Para qué? Fíjate bien. Si te llevas esto, de todas las 6 lecciones que voy a dar, si con esto que te llevas ya le hice, ¿qué? Lo hubiera dicho en la última. Pues sí, pero pero sí van a venir, vas a ver.
te llevas esto, con eso la hago. El libro de Proverbios es un libro que te da sabiduría para que las decisiones que tú tomas las tomes bien a la primera. Por eso el libro de Proverbios, jóvenes, se enfoca mucho en ustedes. Y dice, joven, es así como un llamado de atención, joven, busca la sabiduría. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios para que podamos tomar buenas decisiones a la primera. Porque muchas veces no hay segundas oportunidades. ¿Han visto ese anuncio de un chavo que va texteando, o de unas chavas que van texteando en el coche, en la carretera, y de repente se cambia de carril y pácatelas? Consecuencias que son irremediables. No hay una segunda oportunidad. Entonces, hagamos las cosas a la primera. Con esto termino. Como hombres, como seres humanos, vamos a tener que esforzarnos por buscar la sabiduría, y vamos a tener que esforzarnos por huir de la necedad. Y te digo por qué. Curiosamente, tenemos una inclinación hacia la necedad. Hace como unos 4 años salió una película que se llamó en inglés Dumb and Dumber, que quiere decir tonto y más tonto. Y fue un hitazo taquillero de las películas, ¿no? Todo el mundo iba a verla. Tonto y más tonto, y ahí vamos, ¿va? ¿No? Y luego, ¿qué pasa? Nos encanta ir a Las Vegas. ¿Y a qué vamos? A gastar dinero que no tenemos, a los que les gusta apostar, y a comer y a beber de maneras que no nos dejan nada. Y la pregunta es ¿por qué? Ha salido un nuevo deporte, no sé si lo han oído, cage fighting, ¿no? Vi caras como que algunos no. Cage fighting, meten a 2 cuates en una jaula a que se partan el queso hasta que uno queda casi muerto, porque lo pueden tener en el piso y le pueden estar golpeando, le pueden partir la nariz, sangrar, ¿eh? Pero le pueden seguir dando hasta que el cuate dice ya. Digo, la verdad es que no sé cuáles son las reglas, pero sí he visto que les ponen una y yo digo, ¿cómo es posible? Pues ese es el circo romano de hace quién sabe cuántos años, ¿verdad? En donde vamos a ver cómo matan a un cuate así. Se valen patadas, codazos, lo que quieras. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué nos gusta eso? ¿Por qué la gente le sigue yendo al Atlas? ¿Por qué? No entiendo. Bueno, y ahora las Chivas también ya están igual, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Tantos años que nomás no ganan y... O sea, hay ciertas cosas en la vida que son difíciles de entender. Pero bueno, con esto quiero concluir. Quiero hacerte una invitación. La iglesia tiene una grandísima responsabilidad, pero eso es algo que Dios tiene que despertar en nosotros. Somos luz, somos la sal de la tierra. Te la voy a poner así, con una cierta dosis de humildad. Eres la última Coca-Cola en el desierto. Sí. Qué chistoso. Fíjate bien, ¿eh? Yo creo que la iglesia entiende esto y no entiende esto. Lo entiende y entonces actúa con soberbia y aplasta a la gente de tal manera que la gente no quiere saber de los cristianos. Pero sí es cierto. Somos
la sal y la luz del mundo. Y dice, y si la sal pierde su sabor, ¿para qué va a servir? Pues mejor tírala y que la pisoteen, porque ya no tiene otro uso. Necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría. Y la sabiduría, dice el libro de Proverbios, que comienza con tener temor de Dios.